Aristóteles respecto al problema sobre el objeto de estudio de la filosofía primera, por el camino de la afirmación de la pluralidad. Voy a dedicar ahora algunas ideas a una idea que ya todos conocemos, que es la pluralidad de lo que es. Pero me interesa el modo como voy a tratar esta pluralidad de lo que es, ir encaminándola hacia la pluralidad de lo divino. En los inicios del libro Gama de la Metafísica, dice Aristóteles lo siguiente, lo cito: la expresión algo que es se dice en muchos sentidos, pero en relación con una sola cosa y una sola naturaleza, y no por mera homonimia. Hasta ahí la cita. El estatuto ontológico del ser es la pluralidad. Eso lo conocemos, pero hay que repetirlo, insistirlo siempre, ¿no? El estatuto ontológico del ser es la pluralidad. El ser se dice de muchas maneras. La pluralidad es el principio de toda la filosofía primera. Ahora bien, que el ser se diga de varios modos no significa que la pluralidad sea solo la de las voces, la de los logoi que nombran el ser. Se trata, por el contrario, de afirmar que la pluralidad pertenece al ser de suyo, más allá de la mera pluralidad verbal. Pero inmediatamente hay que afirmar que la pluralidad del ser es una pluralidad ordenada, ordenada hacia la unidad, una pluralidad pros gen, una pluralidad en relación a la unidad. Ya sabemos los problemas que hay siempre con las traducciones. Cuando decimos una pluralidad ordenada, una pluralidad en relación a, etcétera, digamos, usando un lenguaje de Heidegger, uno puede moverse en un plano meramente óntico, pero yo creo que si se rescata el espíritu de Aristóteles, entonces adquiere mucha fuerza la idea de que el ser se dice de muchas maneras y no por mera homonimia, o como diría Heidegger, que el ser no es un ente, sino que es otra cosa. El ser es plural en relación a la unidad, y la unidad de lo que es tal en función de una cierta naturaleza. Pues bien, ¿cuál es esa cierta naturaleza que hace de unidad para ordenar la pluralidad del ser? En el libro Z de la Metafísica, Aristóteles dice así, lo voy a citar: la cuestión que se está indagando desde antiguo y ahora y siempre, y que siempre resulta aporética, ¿qué es lo que es? Viene a identificarse con esta. ¿Qué es la usía? ¿No? Tomás Calvo lo pone como entidad, García Yebra pone como sustancia. A mí me gusta más bien conservar la idea de usía por las resonancias que tiene para la propia cultura de Aristóteles. Ser se dice de muchas maneras, pero según estas palabras de Aristóteles, aquella naturaleza, aquella physis que une la pluralidad de todo lo que es la usía. Hay que mantener las dos afirmaciones con su propio peso. La primera indica que el ser se dice de muchas maneras y el peso recae sobre la pluralidad de lo que es. La segunda dice que el ser en tanto usía es el que da unidad a la pluralidad de todo lo que es, y el peso recae sobre la unidad que refiere a la sustancia. Y aquí es donde yo creo que la tradición, por subrayar el papel de la sustancia o de la usía, ha terminado poniendo un poco en la sombra el asunto de en relación a. De hecho, Aristóteles piensa que con la afirmación de esta doble tesis ha encontrado una salida para el camino que se le cerraba a sus antecesores cuando investigaban sobre el ser, llámese Parménides, llámese Platón, etc. Ser es pues lo mismo que usía. Ser se dice de muchos modos,
pero debe decirse en primer lugar en relación a la usía, en relación a la sustancia. Y yo creo que esta también es la pregunta que está detrás de las investigaciones de Heidegger. Heidegger, cuando ha leído el texto de Brentano y se topa con esta idea de que el ser se dice de muchas maneras, lo que Heidegger se pregunta es ¿y cuál es la manera radical en la que el ser tendría que decirse? Y una de las primeras cosas que hay que destacar es que el ser no se identifica con ninguno de los entes respecto de los cuales se dice. Dice así Aristóteles: algo que es se dice en muchos sentidos, pero en todos los casos en relación con un único arjé. De unas cosas se dice que son por ser usíai, de otras por ser afecciones de la usía, de otras por ser un proceso hacia la usía, o bien corrupciones o privaciones o cualidades o agentes productivos o agentes generadores ya de la entidad, ya de aquellas cosas que se dicen en relación a la entidad, o bien por ser negaciones ya de alguna de estas cosas ya de la entidad. Yo lo que quiero subrayar también es que el hecho de que los otros modos del ser en Aristóteles se digan en relación a ese modo de ser que es la usía, no va en ningún detrimento de que respecto de los llamados accidentes, respecto de la verdad, se tenga que decir con toda propiedad que también son. El primer lugar del ser de la sustancia no es primero en el orden del tiempo, digamos que lo es en cierto sentido, sino el primer lugar de la usía es primero sobre todo en el orden de los principios y en el orden de la fundamentación. Efectivamente, hay otros dos modos de ser que en tanto modos de ser tienen el carácter modal igual al de la sustancia, pero son efectivamente modos de ser diversos al modo sustancial. Uno de estos otros modos de ser son las afecciones de la sustancia, el otro modo de ser son los procesos de la sustancia. Así que el ser se dice de las cosas en tres modos, y digamos, eso es lo que yo querría subrayar. El ser se dice de las cosas en tres modos. De unas cosas se dice que son en primer lugar porque son sustancias. De otras se dice que son en segundo lugar porque son afecciones de la sustancia. Y de otras cosas finalmente se dice que son porque son procesos hacia la sustancia. Sustancia, afección y proceso son los tres modos de lo que es. Y yo insistiría, y ninguno es más importante en términos de ser que los demás. El problema que ahora le surge a Aristóteles es el de determinar la naturaleza de la sustancia. ¿Será acaso posible que el ser en tanto usía se diga de modo plural, se diga de varios modos, se diga de varias maneras? Efectivamente, lo que es en tanto usía se dice a su vez de varias maneras. Y esto es muy propio del horizonte de Aristóteles. Esto es lo que no va a caber de ninguna manera en el horizonte creacionista. Pero hay que proceder de tal modo en la investigación que se disipen ciertos equívocos. Cito a Aristóteles: la usía se dice, si no en más sentidos, al menos fundamentalmente en cuatro. En efecto, la usía de cada cosa parece ser la esencia, el universal, el género y el hipokeimenon o sujeto. Hasta ahí la cita. Aristóteles está seguro, pues, de que la usía debe decirse de varios modos. Sin embargo, parece que la usía debiera decirse de la esencia, del universal, del género y del sujeto, pero solo lo parece. En efecto, al ser en tanto sustancia, le corresponden como propias las siguientes dos características, y esto hay que subrayarlo, yo creo que de manera insistente y importante, ¿no?
que al ser en tanto que sustancia, en tanto que usía, le corresponden como propias las siguientes dos características: la capacidad de existencia separada, to horiston, y ser algo determinado, to de ti. Estas dos características, ser algo separado y ser algo determinado, es lo que describe con más rigor y con más propiedad lo que más propiamente tiene que ser la usía. Hay que someter entonces al análisis los candidatos a ser usía, que son la esencia, el universal, el género y el sujeto, el hipokeimenon. Desde luego, entonces, que el universal no puede ser una usía. ¿Por qué? Porque el universal es siempre de algo. Ni es algo separado, ni es algo determinado. Ni es algo capaz de existencia separada, ni es algo determinado. El género tampoco puede ser usía, en virtud de que el género es siempre algo indeterminado, que está esperando la determinación para poder ser género. Descartados el universal y el género, la pregunta es si el hipokeimenon, el sujeto, puede ser llamado usía, proto-usía. Aquí las cosas se complican porque aparentemente el hipokeimenon podría serlo la materia, pero la materia carece de las condiciones que deben pertenecer en grado sumo a la usía, a la proto-usía. ¿Por qué? Porque la materia está siempre necesitada de la determinación de la forma y es por tanto incapaz de existencia separada. Parece entonces que el compuesto de materia y forma es más usía, más sustancia que la materia y por tanto más sujeto. Es lo que dice Aristóteles. Cito a Aristóteles. En efecto, el ser separado y algo determinado parece corresponder sobre todo a la usía, y por eso el eidos y el compuesto de ambas parecen ser sustancias en mayor grado que la materia. Hasta ahí la cito. Vamos por partes. Si el sujeto fuera la materia, entonces el sujeto no podría ser la sustancia primera, porque la materia carece de las dos condiciones que debe cumplir la sustancia primera. Y como no hay materia sin forma, al menos entre las sustancias naturales, tenemos que, en todo caso, sería el sinolon de materia y forma, sustancia en mayor grado que la materia, y sería el compuesto de materia y forma sujeto en mayor grado que la materia. Ser hipokeimenon, sujeto, es un carácter cuando menos de las sustancias compuestas. El hipokeimenon no tiene de por sí existencia separada, ni tampoco es algo de por sí determinado. La sustancia primera no es pues ni el universal, ni el género, ni el sujeto. Veamos entonces si la sustancia primera puede ser la esencia. Según la última cita de Aristóteles, el compuesto físico de materia y forma tiene más visos de ser sustancia primera que la materia, que el universal, que el género y que el sujeto. Efectivamente, el compuesto físico de materia y forma, Sócrates por ejemplo, tiene existencia separada y es algo determinado. Sí, pero esto lo pone Aristóteles en segundo lugar. Efectivamente, si bien el compuesto de materia y forma es sustancia primera en mayor grado que todos los demás candidatos, es la forma, el eidos, lo que debe ser llamado con toda propiedad sustancia primera. El argumento anterior es un poco ahí pues muy, un montón de conceptos ahí no técnicos, un poco mediados también por la propia lectura que uno va haciendo del texto, pero si nos quisiéramos quedar con una clave de lectura en base al título del trabajo de la pluralidad de lo divino, entonces yo os diría esto, volvería a decir esta última frase, que el eidos para Aristóteles, digamos, para el Aristóteles muy platónico, el eidos
es el que debe ser llamado con toda propiedad sustancia primera. Nada más que ese eidos tiene unos matices diferentes al eidos del Platón, ¿verdad? Del Platón del mundo de las ideas y del Platón del mundo físico. Pero ese es en el fondo la tesis, que lo que debe ser llamado proteusía, sustancia primera, es el eidos, porque el eidos es el que cumple con estas dos características de ser algo separado y de ser algo determinado. El ser en tanto sustancia se dice de tres modos. El primer modo de la sustancia es el individuo físico, compuesto de materia y forma. El segundo modo es el de las sustancias divinas, que son los astros, sometidos al cambio local, pero no a la variación. El tercer modo es el de la sustancia divina, el del acto puro. Perdón. Esto es otra vez muy del mundo y del universo de Aristóteles. Sin embargo, así como lo que se dice de la sustancia, de sus afecciones y de los procesos hacia ella, pero se dice principalmente de la sustancia, nos podemos preguntar si alguno de los tres modos de sustancia tiene prioridad en el orden de la fundamentación respecto de los otros dos. Alguno de los tres tipos de sustancia podría ser llamada sustancia primera respecto de los otros dos. El compuesto de materia y forma, desde luego que no puede ser proteusía, entidad primera, precisamente porque es compuesto. Y lo que estamos buscando es aquello que debe ser llamado sustancia primera de modo prioritario. Sócrates, el Sócrates de carne y hueso, no lo puede ser porque Sócrates es una sustancia compuesta de materia y forma. Y según lo que Aristóteles nos ha dicho, la sustancia primera tiene que ser algo que existe de forma separada y algo determinado. Así que la sustancia primera no puede ser el universal, no puede ser el género, no puede ser la materia, tampoco puede ser el compuesto de materia y forma. El candidato que queda es el eidos. Es ella, es él, el eidos, la proteusía, la sustancia primera, la que cumple con tener existencia separada y con ser algo determinado, y de qué manera cumple estas características. En la lectura que estamos haciendo, con el apoyo en esta obra de Teresa Oñate, digamos, la respuesta es que sí, que el eidos, aunque suene muy platónico, es la única posibilidad la única posibilidad que hay, inclusive en términos hermenéuticos, de que cuadren una serie de textos de la metafísica que de otra manera, digamos, desde el horizonte judío-cristiano, cuesta trabajo encajar. ¿Qué es lo que más exactamente significa? ¿Qué es lo que más exactamente significa que es el eidos lo que debe ser tenido por sustancia primera? Ese es el asunto llegados aquí. ¿En qué sentido es el eidos sustancia primera? Para no dejar el tema de la pluralidad, digamos que eidos se dice al menos de dos modos. Y esto, en honor a la verdad, también es un poco, digamos, bajo mi propio riesgo, ¿no? Que eidos debe decirse de un modo intensivo y de un modo extensivo, y que la tradición subrayó del eidos únicamente el modo extensivo, porque al subrayarlo de modo intensivo en el horizonte judeo-cristiano, eso le iba a sonar un poco a politeísmo o le iba a sonar a panteísmo, y el horizonte judío-cristiano no iba a permitirse esos deslices hacia el politeísmo y hacia el panteísmo. Gracias. Bueno, déjenme ver que me ubico ya aquí porque ya se me está grabando.
lo que debe ser llamado con toda propiedad prote